En un año bastante silencioso para la industria de videojuegos, muchos esperan el próximo gran lanzamiento. A pesar de su carencia de títulos este 2024, Xbox tiene un as bajo la manga: Senua Saga Hellblade 2. Fuera de las polémicas por la falta de mercadotecnia alrededor del juego en los últimos meses, este título parecía ser prometedor. Después del impresionante trabajo de Ninja Theory con Hellblade: Senua's Sacrifice, un juego caracterizado por sus visuales impresionantes y gran narrativa, se dio luz verde para una secuela. Ahora, 7 años después, finalmente podemos ver el siguiente capítulo en la vida de Senua. ¿Vale la pena jugar Senua's Saga Hellblade 2? Aquí te lo contamos en nuestra reseña. La historia de Senua continúa. Antes de hablar sobre el juego, es preferible haber jugado la primera entrega por ser este una continuación. Si no jugaste el primer título, de igual manera aquí existe un recopilatorio de los eventos justo antes de comenzar la nueva historia. Senua's Saga Hellblade 2 nos vuelve a colocar dentro de los zapatos de Senua, una guerrera picta en una lucha para terminar con la oscuridad del mundo. Tiempo después de los sucesos que vimos en el primer juego, Senua fue capturada por un grupo de vikingos que la harían una esclava. Una tormenta provocaría que el barco se hundiera y esto le diera una oportunidad de libertad a nuestra protagonista. Con esto comienzan dos historias que se desenvuelven de manera paralela. La primera es que después de escapar de la esclavitud, Senua llegó a una isla donde habitan gigantes que comen personas. En busca de terminar con la oscuridad, Senua buscará la manera de matar a los gigantes. La segunda historia nos lleva a la lucha que tiene Senua. En la primera entrega se exploró su batalla con su condición mental. Su estado mental como consecuencia provoca que no puedas confiar en nada de lo que está pasando en la historia, y esto crea una dinámica interesante en la narrativa. La razón de esto es que Senua tiene una percepción del mundo completamente distinta a la de otras personas. Una vez más, Ninja Theory recurrió a la ayuda de expertos y gente que vive con esta condición para tener una experiencia más realista, y se nota el esfuerzo en conjunto. La historia es contada en su mayoría a través de un diálogo interno en donde diversas voces expresarán conflicto interno de Senua, y esto es uno de los aspectos más especiales y únicos de la franquicia. En algunos momentos te alentarán, en otros arruinarán tus esperanzas, pero el factor común es que siempre estarán presentes. Si bien puede llegar a ser abrumador en ciertos momentos, ese es el punto que busca plasmar el juego. Si bien esto hace que la experiencia no sea para todos, el nivel de inmersión que existe aquí es como pocos dentro de la industria. Para los que le den una oportunidad, la historia será una que querrás ver hasta el final, y su impacto quedará contigo después de las 8 horas de juego que ofrece el título. Vale la pena mencionar que el juego cuenta con varios idiomas de subtítulos. El audio solo está en inglés. Enfoque narrativo, jugabilidad lineal. El principal atractivo del juego es su narrativa, por lo que la jugabilidad toma un segundo plano. La jugabilidad consiste en llevarte de un punto A al punto B de manera lineal, mientras admiras la presentación del juego y gozas de la gran exposición narrativa. Eventualmente llegarás a los puntos donde podrás hacer algo más que caminar, en donde la jugabilidad se divide en dos tipos: rompecabezas y combate y acción. En el caso de rompecabezas existe una variedad entre ellos. Unos consisten en encontrar ciertas figuras en el mundo para crear un símbolo. Los segundos consisten en encontrar unas bolas que tendrás que colocar en un altar para desbloquear el camino. En el caso de los segundos, deberás jugar con diferentes perspectivas manipulando orbes que te harán invertir el techo con el suelo. Los terceros son rompecabezas en donde deberás encender o apagar fuegos para revelar diferentes lugares, y si bien la implementación de este último está limitada a un área de juego, es el de mejor aplicación. Al igual que con la primera entrega, el combate y la acción están ahí, pero no son mecánicas centrales del juego. El combate de espadas tiene lo que uno esperaría y ya. La variedad de enemigos es limitada, por lo cual se podría sentir algo repetitivo en un juego donde el combate fuera una mecánica central. Por otra parte, dicho combate no ofrece dificultad hasta el final, por lo que está ahí como una herramienta de narrativa. En el caso de acción, el juego opta por usar escenarios en donde el jugador no tendría que hacer mucho. En general, la jugabilidad es decente, pero al ser tan lineal, es difícil encontrar razones para volver a jugar después de concluir tu primera partida. Presentación gloriosa. Otro rubro en donde Senua's Saga Hellblade 2 brilla de maravilla es en su presentación audiovisual. Para empezar, este título es uno de los más impresionantes que hemos visto en la generación actual de consolas. Los paisajes son increíbles, las expresiones faciales de Senua son impactantes, la iluminación es genial. Cada una de las zonas tiene sus detalles distintos que las harán resaltar más. Para complementar los visuales, un punto en donde seguramente arrasará Hellblade 2 es en los premios de diseño de audio. El manejo de las voces para emular Psicosis junto con los temas musicales nórdicos crean algo único. No recuerdo otro juego que tuviera este nivel de diseño de audio, y definitivamente amerita jugarlo con unos buenos audífonos. Aún sin audífonos la experiencia será buena, pero no será la óptima. En cuestión de rendimiento, el juego corrió bien en su mayoría, y la polémica de que solo corre a 30 cuadros por segundo ni se siente por el tipo de jugabilidad. Solo tuvimos un bajón de cuadros por segundo una sola vez durante nuestra experiencia. Por otra parte, no experimentamos ningún tipo de bug, pero sí vimos algo de pop-in en ciertos momentos, pero no sabemos si era Senua jugándonos trucos. En general, la experiencia audiovisual podría justificar experimentar este juego por lo menos una vez. Vale la pena mencionar que nosotros lo jugamos en Xbox Series X, por lo cual la experiencia podría variar en el Series S. La calificación es de 9.0.
Si bien Senua Saga Hellblade 2 es un juego que cuenta con una jugabilidad un poco limitada, la realidad es que como una experiencia en general es bastante sólido. A lo largo de sus 9 horas de juego disfrutarás de su gran narrativa que te van a enganchar. Su presentación combina uno de los mejores diseños de audio con visuales de última generación para darnos algo impresionante. Los jugadores que quieran disfrutar de una experiencia interactiva inmersiva y única dentro de la industria, Senua Saga Hellblade 2 es para ellos. Para los jugadores que jugaron el original se podría considerar más de lo mismo, pero en este caso no es algo malo.